pues es un gusto estar en estas fechas. A mí me conmueven mucho estas fechas porque así como no sabemos cuándo nació Jesús, lo más probable es que haya sido en el verano. Sin embargo, hay que aprovechar para recordar y sobre todo compartir el mensaje. Y hoy quiero darle un mensaje que tiene que ver con estas fechas precisamente, y yo espero que este mensaje edifique su vida y lo pueda aprovechar para beneficio personal, pero especialmente para beneficio de los demás. Y este mensaje se llama Imagina un ángel. En las pinturas, hace poco, en este viaje que hicimos frustrado a Israel, que nos tuvimos que quedar en Italia, pues Italia es el máximo exponente del arte, sobre todo del Renacimiento, ¿no? Los pintores italianos fueron una maravilla. Yo no sé mucho de arte, de hecho les confieso que para dormirme en la noche pongo algún documental de arte y me duermo en 2 segundos. Pero ellos pintaban, y en esa época pues casi todas las pinturas tenían que ver con el arte religioso. Y en las pinturas, y también después en las películas, generalmente los ángeles se pintan, se aparecen como una persona, un ángel blanco y güero, generalmente. Por eso, Pedro Infante le cantaba al pintor que también pintara angelitos negros. Porque suponía, decía que también había negritos buenos, suponía, como muchos, que los muertos se transforman en ángeles en el cielo, o por lo menos los niños, pero todo eso es totalmente falso. Nadie se transforma en ángel, porque los ángeles son seres completamente diferentes a los humanos. Yo sé, y me disculpo por eso, porque algunos parecemos ángeles, especialmente las chicas, ¿no? Y los ángeles son otra cosa, son seres espirituales creados por Dios, es decir, no tienen cuerpo físico, aunque a veces, no siempre, pueden adoptar ciertas formas, como forma humana, como los 2 que acompañaron a Jesús en su visita a Abraham. Ahí lo dice claramente la Escritura, uno era el Señor, 2 eran ángeles, y parecían seres humanos. Pero la Biblia dice claramente que no son seres sexuales. Así es que, si una chava te dice que la embarazó un ángel, solamente que sea Ángel López o Ángel Martínez, porque los ángeles no tienen esa capacidad ni esa función. Y cuando el chamaco nace, ves que se parece al Martínez o al López, ¿no? Cuando los ángeles se aparecen, a veces se les reconoce como ángeles y a veces no. Dice la Biblia que seas una persona hospitalaria, porque a lo mejor sin saberlo vas a hacer un acto de hospitalidad con un ángel sin saberlo. Y en contra de la opinión popular, cuando se aparecen, cuando se manifiestan como ángeles, normalmente causan algún tipo de temor o algún tipo de alteración física, ¿no? Unos se desmayaban, otros, etcétera. Y los ángeles tienen funciones muy específicas de parte de Dios. Sirven, adoran y alaban solo a Dios. Traen mensajes solamente de parte de Dios. Luchan en la guerra espiritual contra los demonios y entre otras funciones. Y yo te animo que si quieres saber más acerca de los ángeles, inscríbete en los cursos bíblicos Logos y ahí vas a encontrar toda la información. Solo te quiero hacer algunas aclaraciones porque se ha puesto de moda eso de la angelología. Personas que supuestamente o realmente tienen comunicación con algún ser que ellos creen que son ángeles.
Pero a un ángel de Dios no puede ser invocado por una persona. No se puede establecer con ellos la iniciativa para hacer contacto. Es Dios el 100% de las ocasiones el que toma la iniciativa de que un ángel se manifieste cuando lo considera necesario. Así es que, abusado, si tienes un amigo, hermana, viejito o tú mismo, si alguien dice establecer contacto con un ángel por iniciativa propia, no va a estar contactando a un ángel de Dios, sino a un demonio, que son ángeles caídos. Debes saber que Satanás y sus demonios, dice la palabra, se disfrazan de ángeles de Dios para engañar a los ignorantes. Vea, 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice la palabra, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que, cuidadito, aguas. Te están metiendo en Honduras, en problemas espirituales que antes no tenían y nada bueno sale de eso. Los ángeles de Dios no complacen curiosidades, no te hacen un favor, no te dicen el futuro. Todo mensaje que los ángeles de Dios comunican va a estar 100% de acuerdo con la Biblia, va a guiar hacia Jesucristo como Dios, como Señor, como Salvador, y 100% tendrá que ver con el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Ahora, el nombre de este mensaje es Imagina un ángel. Ya sabemos que se pueden aparecer en forma humana. Usted se puede imaginar un ángel, observe, ¿no? Se puede imaginar un ángel en forma humana o se puede imaginar de otra manera. Fíjese, Daniel vio un ángel y vea cómo lo describió. Está en Daniel capítulo 10, versículo 6. Dice, su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. ¿Se está imaginando un ángel? Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Así es que tal vez te puedas imaginar cómo será un ángel en realidad, pero no en su forma visible, sino en su forma espiritual. La forma visible de un ángel es únicamente para hacerte un favor, para que tú puedas ver algo, puedas tú tener en tus sentidos, captar esa realidad, ¿no? Y es a favor tuyo para que recibas un mensaje de parte de Dios. Todo esto fue la introducción para hablarles de un aspecto del evento más importante y sobrenatural de la historia universal, el nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre. Recuerden que la Navidad representa la salvación. Es Dios enviando a su Hijo para salvarnos de la consecuencia eterna de nuestros pecados. Y este es el mensaje prioritario de la Navidad. No es Santa Claus, no es la cena, no son los regalos, no son las pachangas. El mensaje central es que Jesús vino a salvarnos de la consecuencia terrible, eterna. Todo, absolutamente todo en la vida de Jesús fue sobrenatural. Pero fíjate bien que en su nacimiento hubo una actividad angelical sin comparación en toda la historia. Todo comenzó con Zacarías. Y a Zacarías era un sacerdote que estaba ministrando en el templo y el ángel Gabriel se le apareció para anunciarle que él y su esposa tendrían un hijo a pesar de que ambos eran viejos. Y a pesar de que Elizabeth era estéril, su esposa.
Este hijo, a quien después se le conocería como Juan el Bautista, era el mensajero profetizado que vendría antes de Jesús para anunciarlo. Lucas capítulo 1, versículo 11. Dice, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Versículo 17. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Primera aparición angelical. 6 meses después tuvo lugar la segunda intervención angelical, esta vez a María. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 1, versículo 26. Se lo voy a leer tal cual, vamos a ver mucha Biblia, ¿está de acuerdo? Dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Fue la segunda intervención angelical. La tercera intervención angelical fue un poquito después, a José, el padre terrenal de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 19 dice, José su prometido era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como podrán notar, ambos padres fueron avisados. Y a ambos padres, tanto a María como a José, la orden directa de Dios fue ponerle por nombre Jesús al bebé que nacería. Y si alguna vez un nombre tuvo importancia, es el nombre de Jesús. Mire lo que la Biblia dice del nombre de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué es tan poderoso el nombre de nuestro Señor? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Bueno, hay muchas, usted puede ver muchas informaciones, y que si será Yeshua, y que Yahshua, y que quién sabe qué, y que en griego, y que en hebreo, y sin meternos ahorita en las profundidades de las traducciones del idioma griego y hebreo, el nombre de Jesús está compuesto por una combinación de 2 palabras.
Primero es la palabra Yah, que es una abreviatura de Yahvé, una de las maneras en la que se llama a Dios en Israel. Y por otra parte, del verbo Yasha, que significa salvar y liberar. Así que su nombre es Yahshua, o Yeshua, o Jesús. No importa, la pronunciación no importa cómo sea. El punto es que el nombre significa yo soy Dios, el Salvador. Jesús fue enviado por Dios para un propósito particular. Y su nombre personal da testimonio de esa misión, pero su nombre personal también da testimonio de quién es Él, Dios mismo. El nombre de Jesús es importante y poderoso por su significado y por quien representa. Está asociado directamente con su naturaleza divina, con su carácter, con su calidad, con su obra, como se ve en las siguientes citas bíblicas que le voy a compartir. La salvación solamente es en el nombre de Jesús. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro. ¿En quién? En ningún otro. Ni en Pedro, ni en Juan, ni en Pablo, ni en María, ni en José, ni en David, ni en Rebeca, ni en Débora, ni en nadie. En ningún otro hay salvación. Porque Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y esto tiene que ver con lo siguiente: el perdón de pecados solo se recibe en el nombre de Jesús. Dice Hechos capítulo 10, versículo 43, de Él dan testimonio todos los profetas. ¿Cuántos profetas? Todos. Cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Las sanidades, los milagros, todo lo que vemos sobrenatural de parte de Dios solamente se realiza en el nombre de Jesús. Si usted ve cualquier otra cosa sobrenatural que no sea hecha en el nombre de Jesús, no viene de Dios, viene del otro lado. Dice Hechos capítulo 4, versículo 30, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio ¿de qué? ¿Por medio de qué? Del nombre de tu santo siervo Jesús. Y más importante para nosotros hoy en día también es que Jesús enseñó desde el principio y nos enseña a que oremos en su nombre para poder tener respuesta. Dice Juan capítulo 14, versículo 13, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Así es que si tú le estás orando a otra cosa, a otra persona, no va a venir respuesta de parte de Dios. Y si viene alguna respuesta, viene del otro lado. Aguas. Volviendo a nuestra historia de ángeles y la Navidad, ya les platiqué 3 manifestaciones angélicas durante el periodo del nacimiento de Jesús. Tenemos el 4º encuentro con ángeles que sucedió inmediatamente después del nacimiento de Jesús. Esto está poderosísimo. Lucas 22, versículo 8, dice, esa noche, ya había nacido Jesús, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó.
Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Inmediatamente después de esto, siguió la quinta participación de ángeles. Mi hermano, la más espectacular, la que veremos cuando Jesús regrese, los ejércitos celestiales alumbrando el universo. Dice Lucas capítulo 2, de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Espectacular, maravilloso. La sexta intervención de un ángel ocurrió a José, el papá terrenal de Jesús. Y fue después del nacimiento de Jesús y después de la visita de los sabios de Oriente, que ocurrió no en el pesebre, sino en la casa donde ellos ya vivían, José y María. Tal vez 1, 2 años después del nacimiento de Jesús. Y dice así, Mateo capítulo 2, versículo 13. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matar. Sexta intervención. Y entonces José obedeció, tomó a la mamá, tomó al niño y se marchó a Egipto, y de esa manera salvó a Jesús de la matanza que Herodes hizo en Belén. La séptima y última intervención angelical en este periodo sucedió en Egipto y fue también a José. José es uno de esos héroes ignorados, maltratados, pero mientras Zacarías, Elizabeth y María tuvieron una participación con ángeles, José tuvo 4. Mateo capítulo 2, versículo 19, dice: cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Como podrán observar, fueron 7 las intervenciones de ángeles alrededor del nacimiento de Jesús. ¿Por qué 7? Esto es muy importante, porque el número 7 simboliza la perfección, lo completo, la plenitud, y se le llama el número de Dios. Por comparación, el 6 es el número de hombre, de lo incompleto, de lo imperfecto. Por eso se nos profetiza que cuando se manifieste el anticristo, su número será 6, 6, 6, incompleto, no perfecto, de hecho corrupto. Y estará, una de las explicaciones del número es que estará participando 3 personajes antidios: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Pero en este caso tenemos 7 intervenciones angelicales. Las 7 intervenciones nos confirman la plenitud, lo perfecto, y nos confirman
que Jesús es quien dice ser, Dios mismo. Amén. Amén. Esto está súper, ¿no? Por otra parte, el Espíritu Santo también estuvo presente. Vino sobre Zacarías. ¿Se acuerda? Bueno, no se acuerda, léalo. Y Zacarías profetizó. Vino sobre María para que concibiera al santo ser. Vino sobre Juan el Bautista, aún en el vientre de su madre, como estaba profetizado, de tal manera que cuando María llegó a visitar a Elizabeth, Elizabeth estaba embarazada ya de 6 meses, y María apenas estaba comenzando su proceso, pero dice la palabra que cuando el bebé de Elizabeth, Juan el Bautista, se encontró con Dios, brincó en el vientre. Estaba lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento. Vino sobre Elizabeth el Espíritu Santo y empezó, cuando María llegó a visitarla, empezó a profetizar sobre Jesús. Y obviamente vino sobre Jesús, porque Él fue en plenitud del Espíritu desde su nacimiento hasta su ascensión. Mi hermano, viejito, amigo, compadre, comadre, primo, prima, este mensaje lo preparé con 3 finalidades prácticas para tu vida en esta temporada. Primero, que tu fe se fortalezca, sabiendo que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural en todo, confirmando que Él es Dios y el único Salvador del mundo. Y por lo tanto es la única persona en la que puedes depositar tu fe. Pero lo puedes hacer con toda confianza. Ve lo que pasó. Dios se estaba manifestando ante Dios. Que tu fe se fortalezca. Jesús es Dios, sin duda alguna. Los hechos lo demuestran. Segunda finalidad por la que te dije esto. Que sepas que el nombre de Jesús es el más poderoso del universo. Se han inventado a lo largo de la historia miles o cientos de miles de nombres que tratan de competir con el nombre de Jesús. Nombres de supuestos dioses, nombres de seres mitológicos, nombres de personas, nombres de animales, de astros, nombres de lo que quieras. Pero todo eso es basura. El nombre de Jesús es el más poderoso del universo. El nombre de Jesús representa aquel que con su palabra sostiene el universo en su lugar. ¿Nunca te has preguntado por qué la tierra no se cae? Porque dice la palabra que Jesús la sostiene. Si puede sostener la tierra, sostiene el sol, sostiene los planetas, sostiene la Vía Láctea, sostiene la galaxia, sostiene todo el universo. ¿Qué puede ser más poderoso que eso? Absolutamente nada. Cuando tú sepas, creas y uses el nombre de Jesús, puedes vivir lo extraordinario de Dios en tu vida. Puedes vivir lo sobrenatural en el nombre de Jesús.
Y la tercera cosa, la tercera aplicación práctica, que recuerdes que la Navidad representa la salvación del mundo, la salvación personal. Es Dios enviando a su Hijo para salvarnos de la consecuencia terrible, eterna de nuestros pecados, el infierno. Y este es el mensaje prioritario de la Navidad. Y este es el mensaje que debes cumplir, que debes proporcionar, que debes compartir, para que entonces el propósito del nacimiento de Jesús se cumpla. Pero también para que el propósito de tu vida en esta tierra se cumpla. Si tú no estás compartiendo el mensaje de salvación y dices que eres cristiano, permíteme dudarlo. Porque esa es la razón por la que estamos en la tierra. Para que la gente pueda tener un mensaje de esperanza. El mayor deseo de Dios es que todos se salven, y para eso estamos en la tierra. Para llevar ese mensaje. Ese es tu propósito principal aquí en la tierra. Amén. Bueno, pues te deseo una feliz Navidad en compañía de tus seres queridos. Que Dios te bendiga.